Día, profesora, bueno, y compañero, el tema que le voy a explicar se llama la crónica. La crónica es la denominación de un género literario que consiste en la recopilación de hechos históricos narrados en orden cronológico. Esto quiere decir que son hechos que están basados en historia real, que, que van narrados en un orden en el que tienen un principio y un final. Los ejemplos más claros en este tipo de crónica son los libros de historia y el libro sagrado de la Biblia. En los libros de historia podemos notar muchos casos que cuentan historias de independencia, historias de guerra, hasta cuentos que pueden ser que hayan sucedido en la vida real. Y la Biblia, que es el libro sagrado para los católicos y para muchos que son fanáticos y seguidores de estas religiones, ya que esta tiene un principio y un final, iniciando por el libro de Génesis, que es el principio, y Apocalipsis por el final. Muchas gracias. Muy buenos días, profesores y compañeros. Hoy voy a poner el tema que le tocó a mi grupo. El tema se llama la crónica periodística. Para empezar, ¿qué es la crónica? El término crónica tiene antecedentes históricos, no solo de las llegadas de las crónicas de India, sobre la llegada y colonización del continente americano o las medievales, según lo que nos dice Dolores Pau Sampio en 2018, sino el precedente de estas en la Grecia del siglo V a.C. De ahí proviene su origen etimológico. La crónica proviene del griego crono, que significa tiempo. Hace referencia a una narración ligada a la secuencia de hechos, que tienen bien definido y expresado a la temporalidad. La crónica es un género que destaca por la importancia que tiene en ella el paso del tiempo. Aunque se considera parte del género periodístico, existen distintos tipos de crónica. Características de la crónica. Entre las características de la crónica tenemos las siguientes. Refleja un acontecimiento que interesa a la colectividad. Tiene un estilo personal. Utiliza un lenguaje claro, sencillo y transparente. Utiliza la forma narrativa para mostrar y resaltar los hechos. Quiere decir que en la crónica se va a ir resaltando los hechos como lo describe el autor. Relata los acontecimientos tal cual sucedieron. Esto de aquí nos quiere decir que las cosas que están en la crónica o que dicen en la crónica son acontecimientos que verdaderamente pasaron en nuestra realidad. Da referencia de espacio y tiempo. La descripción es parte de la narración para que el lector pueda comprender el contexto del suceso. También igual a menudo es relatado por testigos presenciales o contemporáneos. Se escribe en primera o en tercera persona. Y por último se organiza de manera cronológica, ya sea en años, mes, días, minutos, etc. Consejos para escribir una crónica periodística. Entre los consejos para escribir una crónica periodística tenemos que tener en cuenta el vocabulario. Tenemos que utilizar palabras que sean adecuadas para que el lector lo pueda ver más interesante la crónica. Y palabras que no sean tan insultantes. También igual no abuses del uso de la primera persona en el relato. Como nos quiere decir este consejo, no tenemos que colocar a la primera persona siempre, digamos, participando más que los demás que están involucrados en ese relato. También investiga de manera minuciosa los hechos. Esto de aquí es muy importante para el autor, porque no tiene que escribir una opinión que él mismo tiene que dar, sino que tiene que ser investigado y que sea dicho por demás personas, no solamente de él. También igual tenemos, inicia el escrito de manera interesante. Este es un consejo también igual muy importante, porque a través de esto de aquí vamos a hacer que el lector pueda seguir leyendo nuestra crónica. Luego tenemos, motiva al lector a leer el texto. Como bien dijimos antes, tenemos que escribir un tema interesante, ¿no? Para que el lector lo pueda seguir comprendiendo y sea muy explicativo para él, como muy interesante. Y por último tenemos, identifica el final de tu crónica. Tenemos que identificarla a base de investigaciones o cualquier cosa que pase. Pero tenemos que hacerlo para que el lector igual le agrade igual
y sepa seguir leyendo nuestra crónica. Luego tenemos la novela testimonial. ¿Qué es la novela testimonial? Se podría decir que la novela testimonial es un género híbrido. ¿Por qué híbrido? Porque está caracterizado entre la novela tradicional y el discurso testimonial. Este es a base de lo que ha pasado el ser humano o un pueblo. Entre ellos podemos citar las guerras, las persecuciones, el totalitarismo, como etcétera. Muchas gracias. La siguiente parte es la crónica periodística, que es una redacción que corresponde al género periodístico que se caracteriza por relatar los hechos de manera ordenada y detallada. Es un tipo de redacción dentro del periodismo literario. Una de las características de la crónica literaria es que narra los hechos de manera informativa y noticiosa. La estructura crónica periodística inicia con la descripción de la situación significativa para causar expectativa al lector. Desarrolla los hechos de manera ordenada y secuencial y concluye con las opiniones sobre los hechos. Buenos días, profesores y compañeros. Yo les voy a exponer sobre clases de crónica y representantes de la crónica periodística. En las clases de crónica tenemos las siguientes. Crónica política. Narran acontecimientos del mundo político nacional o internacional. Crónica periodística. Es un tipo de redacción dentro de la rama del periodismo literario. Crónica literaria. Es un género narrativo contemporáneo, producto del acercamiento entre el periodismo y la literatura. Crónica de sucesos. Pueden relatar hechos a tiempo presente aunque se refieran a sucesos pasados. Crónica deportiva. Se encarga de narrar cuidadosamente cómo se lleva a cabo un evento deportivo. Crónica de viaje. Es un tipo de crónica periodística en el cual el autor cuenta cómo fue su viaje hacia cierto lugar. Crónica de historia. Es la narración ordenada temporalmente de los hechos acontecidos durante un periodo histórico en un lugar concreto. Crónica de sociedad. Relata secuencialmente cómo se produjo un determinado evento social. Crónica cultural. Es una obra literaria que consiste en la recopilación de hechos históricos narrados cronológicamente. Los representantes de la crónica periodística. Los cronistas de las Indias tuvieron un gran papel en el desarrollo de la crónica periodística como género. Las actuales crónicas tienen base en las crónicas coloniales y los que tuvieron aportes en la crónica periodística son los siguientes: José Acosta, Felipe Guardán Poma de Ayala, el Inca Garcilano de la Vega, Bartolomé Arzán de Orzuela y Vela, Alex Ayala Ugarte y Leila Guerreiro. Gracias. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. A mí me tocó exponer sobre el análisis advertencial de Greimas. Este análisis lo que hace es resumir estructuradamente los roles que cumplen cada uno de los personajes de una historia. Muy bien, una vez aclarado todo esto, vamos a comenzar explicando. En primer lugar tendríamos al sujeto. Es el personaje centro del esquema, aquel que realiza la acción que busca cumplir con algún objetivo, que se mueve con algún objeto. Puede ser el personaje principal o secundario. Ok, en sí lo que nos diría sería que el sujeto es el protagonista o protagonistas de nuestra historia. Aquellos que cumplen un rol específico de héroe o ya sea de buscador o aventurero, los cuales se ponen en busca de cumplir algún objetivo, ya sea su propósito o alguna misión. En segunda tendríamos al oponente. Son los que obstaculizan o se oponen a que el sujeto consiga el objeto. Bien, el oponente sería el antagonista de la historia, ya que también el antagonista no tiene que ser una persona física.
puede ser algún problema o un ideal que mantengan los protagonistas, los cuales les impida proseguir en su camino, en su misión. En tercera tendríamos el objeto. Es lo que el sujeto quiere conseguir, lo que lo mueve a actuar. Bien, el objeto sería el objetivo que tiene el protagonista. Por ejemplo, una misión, un tesoro o algo en sí en concreto. Algo que necesitaría el protagonista para poder avanzar. El ayudante. Son los que colaboran con el sujeto a conseguir el objeto. Estos serían los coprotagonistas, aquellos que acompañan al verdadero protagonista o protagonista y lo ayudan a conseguir nuevos objetos o ventajas que los ayuden a proseguir en su camino. El destinador. Es el motivo o fuerza externa o interna que mueve al sujeto a querer conseguir el objeto. Bien, el destinador sería, bueno, por así decirlo, la fuente o el porqué de los protagonistas, del por qué están haciendo o están actuando de esa manera. Por ejemplo, puede ser alguien, una tribu o en sí personas, familiares, los cuales hagan que el protagonista o los protagonistas tengan que actuar para conseguir su objetivo. Ahora, el destinatario es quien se beneficia si el sujeto consigue el objeto. Puede ser el mismo sujeto o otros personajes o incluso ambos. Bien, el destinator lo que nos diría sería la conclusión de la historia. Una vez hecho todo, ¿a quién va a beneficiar? Ya sea también a, no sé, a los familiares o al mismo protagonista, una vez terminada nuestra misión o su misión en este caso. Bueno, profesora, esa ha sido la explicación del esquema actancial de Greimas. Espero que les haya gustado. También mis compañeros colaboraron en este video, que serían Said Ortuste, Mariana Zambrana, Patrick Galarza y Fabio Miranda. Mi nombre es Alexis Bejarano Cartagena y bueno, nos vemos.